Bienvenido a un espacio donde el terror es real y la curiosidad peligrosa. Cada semana desde este rincón te narraré crímenes que estremecieron al mundo, misterios que la ciencia no ha podido explicar y relatos tan escalofriantes que te harán dudar de lo que ves. Entre susurros y sombras se esconden historias que merecen ser contadas. Cada narración es una puerta abierta al miedo, cada caso un reflejo de la atrocidad humana. Si te atreves a escuchar, quédate. Pero recuerda, la oscuridad siempre deja huella. Imagina que estás solo en una cabaña en medio del bosque. Encuentras un viejo libro cubierto por polvo. Su portada parece estar hecha de piel humana y tiene un rostro que parece observarte. Junto a él hay una grabadora. Presionas play y escuchas la voz de un arqueólogo leyendo un antiguo conjuro. Segundos después, algo despierta. Esa es la escena que convirtió a The Evil Dead en una de las películas de terror más importantes de la historia. Pero aquí surge una pregunta que ha perseguido a la franquicia durante más de 40 años. ¿El Necronomicon fue una simple invención de Hollywood? ¿O realmente existió un antiguo libro de los muertos capaz de invocar entidades? Hoy recorreremos la historia de la saga Evil Dead, el origen del misterioso Necronomicon y la sorprendente mentira literaria que hizo creer a miles de personas que ese libro realmente existía. El nacimiento de Evil Dead. En 1981, Sam Raimi estrenó The Evil Dead con un presupuesto muy reducido. Lo que comenzó con una producción independiente terminó convirtiéndose en un fenómeno del cine de terror. La historia parecía sencilla. 5 amigos que viajaban a una cabaña aislada para pasar un fin de semana. Mientras exploran el sótano, encuentran un extraño libro llamado Necronomicon Ex Mortis, acompañado por una grabadora perteneciente a un arqueólogo llamado Raymond Noble. Al reproducir las grabaciones, escuchan antiguos pasajes escritos en el libro. Las palabras liberan entidades demoníacas que comienzan a poseer uno por uno a los presentes. Así nacen los Deadites, las criaturas más representativas de toda la franquicia. Con los años llegaron Evil Dead 2, Army of Darkness, la serie de Ash vs. Evil Dead, el reinicio de 2013, Evil Dead Rise y más recientemente Evil Dead Burn, expandiendo el universo del misterioso libro. Pero aunque el Necronomicon parece el centro de toda la historia, Sam Raimi no fue quien lo inventó. El origen del Necronomicon. Para encontrar su verdadero origen, debemos viajar varias décadas atrás, mucho antes de Ash Williams, mucho antes de Evil Dead, hasta un escritor llamado Howard Phillips Lovecraft. A principios de la década de 1920, Lovecraft comenzó a mencionar en varios de sus relatos un libro prohibido conocido como el Necronomicon. No lo describía demasiado, simplemente aparecía citado por distintos personajes como si todos supieran de qué se trataba. Ese pequeño detalle hizo que pareciera un libro auténtico. Cada nuevo cuento añadía otra referencia, otra cita, otro fragmento, hasta que el Necronomicon comenzó a adquirir vida propia. Finalmente, en 1927, Lovecraft escribió un breve texto titulado History of the Necronomicon, donde inventó el supuesto origen completo del libro. El supuesto autor. Según la historia creada por Lovecraft, el verdadero nombre del Necronomicon era Al-Asif. Su autor era un poeta árabe llamado Abdul al-Hazred, nacido en Sanaa, en el actual Yemen, alrededor del año 700. Lovecraft lo describía como el poeta loco, pero no porque hubiera perdido la razón sin motivo. Según la leyenda ficticia, Al-Hazred abandonó las ciudades para recorrer algunos de los lugares más antiguos del mundo conocido. Visitó las ruinas de Babilonia, exploró los misterios subterráneos de Menfis en Egipto y pasó cerca de 10 años completamente solo en medio del desierto de Rub al-Jalib, conocido como el Cuarto Vacío, uno de los desiertos más inhóspitos del planeta. Allí afirmaba haber descubierto ciudades olvidadas por la humanidad, templos enterrados y conocimientos que ningún ser humano debía conocer. Con el paso del tiempo, comenzó a adorar entidades cósmicas como Yog-Sothoth,
y Cthulhu, seres que más tarde formarían parte de los mitos de Cthulhu. Ya establecido en Damasco, alrededor del año 730, escribió un libro llamado Al-Asif. El término Asif hace referencia al sonido nocturno de los insectos, un ruido que, según antiguas creencias árabes mencionadas por Lovecraft, era confundido con los murmullos de los demonios. Su final también era aterrador. Lovecraft escribió que en el año 738, mientras caminaba por las calles de Damasco en plena luz del día, Abdul al-Hazred fue atacado por una criatura invisible frente a numerosos testigos y devorado sin dejar rastro. Naturalmente, nada de esto ocurrió realmente. Abdul al-Hazred nunca existió. Fue un personaje ficticio creado por Lovecraft. Sin embargo, la biografía estaba escrita con tanto detalle que muchos lectores pensaron que hablaba de una figura histórica auténtica. La línea del tiempo del Necronomicon. Lovecraft no se limitó a inventar un autor. También creó toda una cronología para darle credibilidad al libro. Según esa historia ficticia, en el año 730, Abdul al-Hazred escribe Al-Asif en Damasco. Año 738. El autor desaparece tras ser devorado por una criatura invisible. Año 950. Un estudioso de Constantinopla llamado Theodorus Philetas traduce el libro al griego y le da el nombre por el que hoy todo lo conocemos, Necronomicon. Año 1050. El patriarca Miguel ordena prohibir la versión griega. 1228. El erudito Olaus Goromius traduce el libro del griego al latín. 1932. El Papa Gregorio IX prohíbe oficialmente la traducción latina, poco después de su aparición. Durante los siglos XV y XVI, supuestamente se imprimieron algunas ediciones en Europa, pero la mayoría desapareció, fue destruida o terminó en colecciones privadas. Lovecraft incluso afirmaba que algunos ejemplares permanecían ocultos en bibliotecas muy conocidas, como el Museo Británico, la Biblioteca Nacional de Francia, la Universidad de Harvard y la ficticia Universidad de Miskatonic. Todos esos datos eran inventados, pero estaban escritos con el estilo de un ensayo histórico, lo que hizo que miles de lectores intentaran localizar el libro en bibliotecas reales durante décadas. El Necronomicon en Evil Dead. Cuando Sam Raimi comenzó a desarrollar The Evil Dead, decidió tomar el Necronomicon de Lovecraft y transformarlo. Así nació el Necronomicon Ex Mortis. Ya no era únicamente un libro prohibido, ahora era un objeto físico construido con p***, escrito con sangre y capaz de abrir portales para que entidades demoníacas entraran a nuestro mundo. El responsable de darle ese aspecto fue el artista Tom Sullivan, cuyos diseños terminaron convirtiéndose en uno de los objetos más reconocibles del cine de terror. Los Deadites. No existe un demonio histórico llamado Deadite, pero sí pueden encontrarse influencias claras. Posesión demoníaca. Recuerda a numerosas tradiciones cristianas sobre posesión y exorcismo. Ghouls. Lovecraft también utilizó los ghouls del folclore árabe, criaturas asociadas a cementerios y cadáveres. Demonología medieval. Las deformaciones físicas, voces alteradas y comportamientos violentos recuerdan a las descripciones presentes en antiguos tratados religiosos europeos. Sin embargo, los Deadites son una creación original de la franquicia. Otras curiosidades. Aunque ahí sabemos que el Necronomicon fue una creación de H.P. Lovecraft, su historia fue tan convincente que muchas personas terminaron creyendo que realmente existía. Uno de los cambios más interesantes llegó con Evil Dead Rise. En esta película, se revela que dentro del universo de la saga no existe un solo Necronomicon, sino 3 libros de los muertos, cada uno capaz de invocar a los demonios kandarianos. Esta revelación amplía la mitología de la franquicia y deja abierta la posibilidad de nuevas historias, pero la ficción no se quedó en la pantalla. Desde la década de 1970 comenzaron a publicarse libros que aseguraban ser el auténtico Necronomicon. El más conocido fue el Simón Necronomicon, publicado en 1977. Aunque se presentó como la traducción de un antiguo manuscrito, investigadores especializados en la obra de Lovecraft coinciden en que se trata de una creación moderna inspirada en diferentes tradiciones esotéricas y en los propios relatos del autor.
El éxito de estas publicaciones hizo que algunas librerías especializadas en ocultismo llegaran a vender distintas versiones del Necronomicon como si fueran textos reales. Incluso hoy es posible encontrar ediciones que afirman contener antiguos rituales, aunque no existe ninguna evidencia histórica de que el Necronomicon haya existido fuera de la ficción. Otro de los mitos más populares asegura que la Iglesia prohibió el Necronomicon. Sin embargo, eso tampoco es cierto. La idea proviene de la cronología ficticia creada por Lovecraft, donde menciona que una supuesta traducción latina fue censurada en el siglo XIII. En la realidad, no existe ningún documento histórico ni registro eclesiástico que demuestre que el Necronomicon haya sido prohibido por la Iglesia. Y quizá esa sea la mayor curiosidad de todas. Un libro que nunca existió logró convencer a miles de personas que era real y terminó convirtiéndose en uno de los objetos más famosos de la historia del cine de terror. Después de recorrer la historia de Evil Dead y de investigar el origen del Necronomicon, la respuesta parece clara. No existe evidencia de que el famoso libro de los muertos haya sido un objeto real. Todo apunta a que fue una brillante creación de H.P. Lovecraft, quien construyó una historia tan detallada que logró engañar a generaciones de lectores. Décadas después, Sam Raimi tomó esta idea y la transformó en el corazón de una de las sagas de terror más importantes del cine. Sin embargo, el verdadero poder del Necronomicon nunca estuvo en invocar demonios, sino en demostrar cómo una buena historia puede trascender de la ficción. Su falsa cronología, las supuestas traducciones, las ediciones publicadas como si fueran auténticas y los rumores que aún circulan en Internet han mantenido vivo el mito durante casi un siglo. Y quizá eso sea lo más fascinante de todo, que un libro que jamás existió haya logrado convertirse en uno de los objetos más famosos, misteriosos y reconocibles de la cultura popular. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que el Necronomicon fue solo una obra de ficción? ¿O piensas que Lovecraft pudo inspirarse en algún antiguo manuscrito perdido que nunca ha salido a la luz? Si te atreviste a llegar hasta el final, ya formas parte de la oscuridad. Antes de irte, compárteme tu opinión en la caja de comentarios. Dale like y comparte. Ayudarías mucho a hacer crecer esta oscura comunidad. Si esta historia te estremeció, activa la campanita de notificaciones. Y sígueme en todas mis redes para que no te pierdas de más relatos escalofriantes. Suscríbete para que el terror te encuentre incluso cuando apagues la luz.